Y bien, estamos con Elena Conterno, flamante presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, acaba de decir electa. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, Jaime, un gusto estar acá contigo. Bueno, nosotros estuvimos hace 2 días, me parece, hace 2 noches con la ministra Gladys Tribeño, que fue difícil conseguirla porque ella está un poco en son de guerra, particularmente con la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿no? Y la Sociedad Nacional de Pesquería también ha estado en son de guerra con ella, protestando contra el Decreto Supremo 005, con el establecimiento de esta segunda franja que saca a la pesca industrial fuera de las 10 millas. Contra eso han protestado ustedes y además dicen que ese 005 pues favorece la depredación, en realidad la pesca negra, etc. Sería bueno que escuchemos la explicación que dio la ministra acerca de la razón por la cual se justifica esa franja de 5 a 10 millas. Sí, la razón por la cual las pesqueras, digamos, la pesquería industrial no debe pescar ahí. A ver, escuchemos, por favor. Porque si uno suma este grupo de embarcaciones más todas las industriales, estamos hablando de 1.730 embarcaciones con muchísima capacidad de bodega. Fíjese usted que las embarcaciones industriales, más grandes pueden llegar a tener hasta 800 toneladas de capacidad, con redes que alcanzan los 100 metros de profundidad. Ese tipo de embarcaciones, navegando y transitando en la misma franja de las 5 millas a las 10 millas, en esa franja también hay otras pesquerías de consumo humano directo que se reproducen y que viven en esa zona. Entonces afectamos todo el ecosistema, no solamente se afecta a la anchoveta. Cuando uno pesca anchovete con redes de cerco, está afectando los otros recursos. Bueno, esta es la explicación. ¿Es verdad lo que dice la ministra? A ver, quisiera resaltar que todos estamos de acuerdo en la preservación de la anchoveta, ¿no? Y como nos ha dicho el propio Estado, hoy tenemos 12 millones de toneladas de anchoveta, tenemos el nivel más alto de los últimos 8 años y el segundo más alto de los últimos 14. Es decir, tenemos un buen stock, un buen nivel de anchoveta. Respecto de esto, lo que vemos es que hay algo que analizar. Y veamos el caso concreto de la zona sur. Pero la pregunta es, ¿se requiere o no se requiere esta segunda franja? A ver, y es por las razones que ha dado la ministra. Los científicos con los que he conversado, lo que me han dicho es que eso no está sustentado. Digamos, no hay claridad, que es algo que hay que analizar. Y siempre también es importante ver las señales. Esta anchoveta, como sabes, es una pesquería que tiene muchos años y lo que hemos visto es que con las cuotas globales, con el control, se ha venido manteniendo de manera saludable. Entonces, pero insisto, veamos el caso concreto. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la zona sur? Se ha mandado a la flota industrial a la milla 10 y lo concreto es que no se está pescando nada. En lo que va del año se han pescado cerca de 6.000 toneladas métricas, que es nada, porque la versus está una pegada cuota a la costa. De 800.000. ¿Por qué? Porque justamente la anchoveta está pescada en la costa. Entonces, es importante ver dónde está la anchoveta. Entonces, a la hora que se dice hay que pescar más allá de la milla 10, finalmente está diciendo a la pesca industrial, a las industrias que invirtieron en la zona, las embarcaciones, los trabajadores, toda la gente que trabaja, no va a haber anchoveta para ti, no va a haber actividad económica para ti. Entonces, consideramos que si va a haber una medida de este tipo, hay que analizar debidamente lo que se ha señalado. Todos estamos de acuerdo, digamos, en promover la anchoveta, en promover la preservación de la misma, y por eso lo que estamos pidiendo es analizar el tema, analizar debidamente justamente esta particularidad de la coexistencia, digamos, de las distintas embarcaciones de las 5 a la 10. Consideramos que es algo absolutamente viable, además que, claro, la anchoveta no siempre está en el mismo sitio, está en distintas zonas del mar, entonces que estén juntas pescando las 1.500 embarcaciones es poco probable, ¿no es cierto? 5 millones por los 3.000 kilómetros que tiene, 5 millas por los 3.000 kilómetros que tiene el Perú, pues es un montón de espacio, ¿no? Y además, pues la anchoveta también se mueve, ¿no? Si ve que vienen muchas embarcaciones, también se va a mover porque también, digamos, tiene reacciones de ese tipo. Entonces, consideramos que es un tema que hay que analizar.
no consideramos que hay ahorita el sustento debido, digamos, para haber movido, y hay efectos nocivos importantes. Ahora, lo que ella dice es que hay pesca de consumo humano entre las, digamos, especies de consumo humano entre las millas 5 y 10, y que estas grandes embarcaciones con arrastres con redes hasta 100 metros de profundidad afectan todo el ecosistema y afectan esa pesca de consumo humano. ¿Esa sería ¿Eso es verdad? Mira, yo soy economista, digamos, digamos, decirte lo científico, lo biológico, digamos, creo que lo que tenemos que hacer es escuchar justamente a los científicos, a los biólogos. Yo me he reunido con varios biólogos, con científicos, ¿no? Personas muy reconocidas y particularmente en el mundo de la pesca, y han dicho, ¿tú cómo ves esto? Pero no, hay que estudiarlo, ¿no? Entonces creo que lo que toca es estudiarlo. Acá lo que se trata es de poder, creo que, mirar para adelante, ¿no? Y trabajar juntos, ¿no? Como he estado resaltando, el Perú y en general el Perú nos merecemos que nuestras autoridades y las empresas estén trabajando juntas para todos estos objetivos que nos unen. Estamos todos a favor de la preservación de la anchoveta, estamos todos a favor del promover el consumo humano, estamos todos a favor del fortalecer el sistema de control, ¿no? Y eso es algo que se ha estado trabajando en el Ministerio, sabemos que es algo complejo, pero también desde el sector empresarial lo que se pide es que sobre todo se ponga énfasis en aquellos aspectos, aquellos actores que están incumpliendo las normas, y además que se tomen medidas de aplicación inmediata. Antes de eso, Elena, ¿no hay anchoveta más allá de las 10 millas? Hay anchoveta, digamos, hasta las millas 200, o sea, digamos, en particular, digamos, no está necesariamente pegado, ¿no? Hoy día, por ejemplo, están pescando en la milla 90, en la milla 40, pero en concreto, digamos... entonces no es que tienes que pescar dentro de las 10 millas porque si no te quedas sin recursos. En el sur sí, ¿no? En el sur sí, por la configuración, ¿no es por la cierto? configuración porque del hay sur, un talud profundo, ¿no? así es, se pega mucho, y en concreto, digamos, se ve que más allá de la milla 10 no hay anchoveta, no hay una información estadística. Centro y sur, sí, centro y norte sí. La información estadística te muestra que en la zona sur, más allá de la milla 10, está más o menos 3%, que es una información que ha presentado el Ministerio. En el extremo norte también hay dificultades de ese tipo. Y en el resto, si bien más allá puede también haber un año que la anchoveta está de repente en la milla 7, en la milla 6. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Vamos a hacer que esta riqueza que tiene el país, este desarrollo económico, esta inversión que hay, los trabajadores, no se dé la actividad económica en ese periodo. Pero ¿cómo le está yendo en este momento a la industria pesquera? No, hoy en día se está pescando bien, ¿no? Lo concreto es que lo que se pide es que si se va a restar competitividad a la industria, mandándolo más lejos, pues que eso esté debidamente justificado, ¿no? Claro. Entonces, por eso lo que debemos es que se analice bien el tema, ¿no? Discutámoslo con los biólogos y busquemos, digamos, lo que todos queremos, ¿no? Que es la preservación y la competitividad también de la industria. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando con Elena Conterno, quien es la presidenta de la Sociedad Nacional de Industrias, recientemente elegida. ¿Ah? De pesquería. Perdón, de pesquería. Bueno, la pesca industrial, las bolicheras grandes, en fin, los barcos grandes estos, tienen un sistema de cuotas individuales, de cuotas, cada embarcación tiene su cuota, ¿no es cierto? Y no puede pescar más de eso, y eso está ya ordenado. Ordenado y cumpliéndose. Y cumpliéndose. Bueno, hay discusiones sobre eso, pero dicen que hay su reporte y esas cosas. Pero quienes no tienen cuotas son las embarcaciones de menor escala y las artesanales. Se dice que hay una proliferación de estas embarcaciones. Y ahí no hay control, no hay cuota, y tampoco tienen sistemas de control satelital. ¿No deberían tener cuota? Pero lo concreto es que tiene que haber, digamos, límite para lo que están haciendo estas embarcaciones, ¿no? Vemos que, como dices, ¿no? Hay una cuota global, eso se traslada a cuotas individuales de las embarcaciones. Las embarcaciones industriales que tienen estas cuotas además tienen su control satelital, tienen control, ahorita inspectores a bordo, cuando llegan a la planta habiendo pescado, tienen inspección en el momento que le hacen el pesaje. Entonces hay todo un tema muy fuerte, riguroso de control y de límites para esta flota, y lo que vemos es que hay esta otra flota de menor escala que ha ido creciendo, digamos, en tema de la cantidad de pesca, ¿no? Hay distintas estimaciones, los especialistas te dicen, ¿no? Ha crecido mucho en los últimos años,
Y entonces, claro, este marco normativo nuevo lo que dice es, vamos a exigirles control satelital, vamos a exigirles que cumplan normas que ya estaban antes del tema de la bodega insulada, del hielo, de que tengan un convenio con alguna planta a la que le van a dar el consumo, digamos, para consumo humano, el pescado para consumo humano, pero eso está en transición. Entonces, lo que vemos es que es importantísimo que de inmediato se haga un control en la descarga. Es decir, que cuando llegue la embarcación, porque se dice, sí, hay algunas embarcaciones que están analizándose, pero se sabe que hay muchas otras que no tienen ni permiso de pesca para anchoveta, ¿no? Ni como pesca artesanal. Entonces, ahí es importantísimo ahorita ver el control en la descarga. Es también importante ver en el SARPE, porque ya de normas del año 2009 que se establece que si tú vas a pescar para consumo humano, tienes que tener tu bodega insulada con hielo, es decir, un sistema de refrigeración adecuado, tienes que tener tu habilitación sanitaria para que realmente el producto llegue en buenas condiciones para ser consumido por las personas. Y eso, digamos, no se está dando. Es decir, eso no se está vigilando que se cumpla en el momento que se da el SARPE para que la embarcación salga a pescar. Entonces, son aspectos a implementar cuanto antes, ¿no? Y consideramos que esto es el primer paso. Primero hay que ordenar, ¿no? Para realmente, digamos, tener a embarcaciones con derechos legalmente establecidos. ¿Tener cuota? Podría en mediano plazo pensar en poner una cuota global de repente, poner, digamos, los límites para tener a nivel agregado el manejo del recurso. Ahora, la ministra, en fin, el gobierno ha sostenido que la disminución en la biomasa que se produjo hace unos meses, según el INMARPE, llegó a 5 millones de toneladas, una caída importante aparentemente, pues se debió en parte, o coincidió en todo caso, con el hecho de que la pesca industrial estuvo pescando muchos juveniles y descartándolos. Entonces eso era atentatorio contra la supervivencia de la propia biomasa. Y de ahí, digamos, un poco las normas que han establecido y todo lo demás. ¿Cuál es el tema con los juveniles? Efectivamente, ¿por qué han estado descartando juveniles? ¿Cuál es la solución a ese problema? A ver, cuando nos ponemos en ese ámbito, finalmente estamos hablando de hipotéticamente, ¿no? Porque no hay, digamos, el tema del descarte. Lo concreto es que, claro, las normas actuales no incentivan el reporte oportuno y, como señala un estudio reciente señala, podría estar incentivando el descarte. Lo que se dice es que a nivel internacional, para la protección de las pesquerías, la primera medida es la cuota, el límite, la cuota global. Una segunda importante es minimizar la pesca de juveniles. Y entonces ahí lo que estamos promoviendo es que privilegiar el reporte oportuno y la actuación inmediata del Ministerio para cerrar las zonas afectadas. Es decir, que en lugar de que haya multas, se reporte. Es que lo concreto es que la legislación que tienes hoy en día es que las ecosondas, digamos, que son, digamos, los aparatos que permiten ver dónde está la biomasa, no te permiten determinar el tamaño, te permiten diferenciar un jurel de anchovetas, o sea, un cardumen de jurel de anchovetas, pero no te permiten determinar. Entonces no hay una intención de dolo cuando se pesca. Entonces, como una lotería, te salió que salía juveniles. Entonces, claro, cuando una embarcación entra a una zona que está cerrada, entonces que ahí sí hay, digamos, un dolo, creo que todos estamos de acuerdo que la sanción tiene que ser ejemplar. Pero una zona que está abierta y no tienes los instrumentos para saber, digamos, cuál va a ser el porcentaje de juveniles, lo que vemos es que no se debe sancionar, sino más bien se debe privilegiar el reporte oportuno, la acción inmediata. Así que avisen, para aquí hay cerrar juveniles la zona, para que cierren la para zona. que cierren la zona. Ahora, y si otras entran ahí, insisto, ahí sí sancionarla. Ahí sí sancionar. Hay una crítica que viene del gobierno y en general de algunos sectores en el sentido de que la industria pesquera en el Perú es pura harina de pescado y no hay mayor valor agregado que ese. Por ejemplo, no hay acuicultura, no se desarrolla la acuicultura, la maricultura, y en fin, fuera de la pesca de consumo humano, ¿no? No hay ninguna visión a largo plazo, la industria no va a evolucionar en algún momento. A ver, las industrias, las empresas de la sociedad, sin duda, hacen una fuerte inversión en todo lo que es, por un lado, ¿no es cierto?, la anchoveta congelada, conservas, en distintas formas para llevarlas al consumo humano.
también hacen investigación importante para ver cómo generan productos de alto contenido proteico, pero que tengan una mayor aceptación por los consumidores. Invierten también en promover que las personas conozcan las bondades de la anchoveta y que la incorporen a su dieta. Además, también es importante, entonces hay acciones que se están haciendo y sin duda quisiéramos trabajar junto con el Estado en ampliar esos alcances. Segundo, algo muy importante, como tú decías, el tema de la acuicultura, ¿no? También tenemos incluso en la sociedad un comité de acuicultura y sin duda coincido de que es un espacio que hay que, digamos, promover aún más, ¿no? A nivel mundial tenemos, por ejemplo, que hace ya 10 años que lo que es la extracción, digamos, del mar está estancado en 90 millones porque tiene un límite, claro, justamente como ecosistemas, ¿no? La conjunción de los distintos ecosistemas. Pero es en la acuicultura donde realmente puede haber una mayor oferta y eso creo que conforme también aumenta el crecimiento de la población mundial, aumentan los ingresos, la demanda de proteína va a seguir aumentando. Y tercero, creo que también es importante ver que la harina finalmente viene a ser parte de otra cadena de valor, porque viene a ser el alimento, ¿no es cierto?, de muchas otras proteínas, ¿no?, que consumimos todos los seres humanos, ¿no? Bien, una última pregunta muy rápidamente. El tema del norte de Tumbes, hay huelgas, se lo pregunté también a la ministra, bloqueos cada 2 o 3 días por el tema de que simplemente aparentemente hay unos arrastreros o algunos en unas embarcaciones que han arrasado con la pesca de consumo humano, ya no se encuentra nada, solamente hay robalo, no hay mero, no hay nada, es una tristeza absoluta. ¿Eso necesita alguna clase de respuesta también de la Sociedad Nacional de Pesquería o no? A ver, confiamos en que los análisis que hace el IMARPE son justamente los que tienen que orientar la actuación de todos los actores. Y bueno, es en función de eso que deben dictarse las medidas para lograr una promoción adecuada de los recursos, ¿no es cierto?, a la vez que también, digamos, hay la preservación junto con el desarrollo empresarial, el consumo. Y ahí también hay un problema ahorita, digamos, que hay esta veda porque había muchos juveniles, ¿no? Y consideramos que hay que analizarlo, ¿no? Obviamente tiene que privilegiar la preservación de los recursos. Algunos, por ejemplo, plantean la posibilidad de que se abra de repente un día y ver si hay muchos juveniles, pues entonces que se vuelva a cerrar, ¿no? Pero, insisto, creo que acá en una industria bueno, pero tan hace compleja, tiempo que está depredada, el norte está depredado hace tiempo, es decir, hay que hacer algo, hay que plantear algo, hay que comprometerse con la supervivencia de la biodiversidad también. Sin duda que sí. Ahora, si nos miramos las descargas agregadas de consumo humano, las descargas se mantienen constantes. Es decir, de hace 10 años, y hemos pedido un informe a Macroconsul, que ya nos los ha hecho, y cuando uno mira la oferta agregada, teniendo en cuenta las distintas especies y mayor presencia de una u otra, depende pues de factores climatológicos, del alimento, de muchas cosas, de la salinidad, pero lo concreto es que a nivel agregado se ve que los desembarques para consumo humano se han mantenido en el Perú a lo largo de los últimos 10 años. Habrá que ver, como tú dices, particularmente en determinada zona, las medidas a tomar, y sin duda la sociedad va a estar ahí para apoyar las medidas que se dicten. Muy bien, Elena Conterno, muchas gracias por tu participación en La Hora N. Fue la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el tema de la consulta previa con el ex viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra, y Gonzalo Quijandría, de la minera Barrick. Regresamos.